En el episodio anterior y dándole continuación al tema que estamos meditando en él sobre la oración, estudiamos y pasamos por el Salmo 51 de David. Este salmo está directamente relacionado cuando vino un enviado de Dios, un profeta, le habla a David, le hace una historia sobre una oveja perdida de alguien que la tomó, que no era de ella, y David se enojó y consideró que esa persona había que castigarla, tenía que pagar el precio por lo que había hecho, y el profeta le dijo: ese hombre eres tú. Y ahí quedó descubierto todo el escándalo que hubo detrás de que él se fijó de aquella mujer desnuda y todo lo que sucedió después de esto. Que David, pues, obviamente pagó el precio de sus actos, eso lo siguió el resto de su vida. Él siguió siendo amado por Dios y siguió creyendo en Dios. Un rey muy famoso para la nación de Israel. Pero estamos tocando el tema de la oración y él hizo esa oración que leímos en el Salmo 51. Vamos a considerar otro salmo. Y este salmo es el Salmo 63, también tiene que ver con David. Nota los tonos o el tono, las palabras, lo que se expresa. Debemos recordar que estamos ante la santa, eterna, poderosa y transformadora palabra de Dios. Cuando leemos la palabra tenemos que entender eso como una base bien importante. Porque nuestro Padre eterno, creador de todo, el juez justo, quien envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados, y por medio de Jesucristo, por la fe puesta en Él, tenemos salvación, perdón de pecados, vida eterna. Tenemos esperanza celestial y una cantidad maravillosa, extraordinaria de bendiciones espirituales en Él. Dios ha querido que tengamos este documento ante nosotros, su palabra, la Biblia, que ha sido atacada por siglos. Han surgido enemigos de aquí y de allá cada cierto tiempo y la tratan de eliminar, la tratan de desaparecer, la tratan de obstaculizar, que no le llegue a la gente, porque la palabra es luz. Y cuando la gente se mete a la palabra de Dios, primero obviamente tiene que venir la salvación, creer, escuchar el evangelio de salvación, y cuando creen que tienen el Espíritu Santo y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, el Señor nos va a ayudar para ir conociendo y profundizando y entendiendo su maravillosa palabra, su verdad. Vamos viendo las cosas más claras, no tan solo desde nuestra perspectiva de nuestra vida, sino lo que está pasando alrededor nuestro y en qué dirección se van moviendo las cosas. En la medida que uno entiende el pasado, lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente, en esta dispensación de la gracia, también arroja una poderosa luz de lo que viene más adelante en el futuro. Estamos ante algo que es demasiado importante, demasiado relevante, que no debe ser menospreciado ni ignorado. El mundo sigue con sus preocupaciones financieras y políticas y militares, preocupaciones bélicas, ansiedades, tensiones, roces, incomprensión, desesperanza que tiene mucha gente. Pero nosotros tenemos que mantenernos en el carril correcto, porque vamos en vías a un encuentro con el Señor, ya sea por muerte o por rapto. Pero el encuentro con nuestro Señor se acerca a gran velocidad. Es un encuentro inevitable, maravillosamente inevitable. Y tener esa esperanza, ese porvenir, de una certeza, porque no estamos pensando que a lo mejor puede que se dé, o tal vez un día esto se dé. No, lo tenemos que ver como una cosa que ya es un hecho. Y eso nos debe mantener a nosotros enfocados en los asuntos del Señor, y por ende la oración es parte de la rutina de vida, no como una rutina tediosa y monótona, sino como algo extraordinario y una gran bendición de parte de Dios, que nosotros, siendo como somos, tan limitados, imperfectos, nosotros ahora que hemos sido reconciliados por medio de la fe puesta en Cristo, y ahora Dios es nuestro Padre, podemos acercarnos a Él y dirigirnos a Él por medio de la oración. Oraciones de petición, oraciones de alabanza, oraciones de gratitud, pero es algo que debemos llevar a cabo. No lo dejemos
como algo dentro de una lista de cosas que hago durante el día, como algo más. No debe tener un lugar bastante importante y primordial, porque es ese rato, ese momento, como digamos que a ti te dan una audiencia y te dan la oportunidad de tú estar, digamos, por poner una hora, ¿verdad? Poner un margen de tiempo, una hora para estar con el dignatario más importante del mundo entero. Que él te dé audiencia, nadie más va a interrumpir, nadie más va a llamar, nadie va, tienes una hora completa, 60 minutos con el dignatario más importante del mundo que tiene toda tu atención y tú tienes toda la atención de él. ¿Cómo tú te sentirías si tú tuvieras esa bendición, esa oportunidad, ese honor? Pues así tenemos que verlo, como que estamos ante el dueño de la corporación más importante que existe en el mundo entero, que es la Iglesia Cuerpo de Cristo, el CEO nuestro, presidente corporativo, y nosotros nos acercamos a él y cuando oramos tenemos esa audiencia, tenemos esa oportunidad. Vamos a considerar otro salmo, el Salmo 63, para seguir abundando en el tema de la oración. Varias cosas que queremos cubrir en este día, pero vamos a nuevamente mirar parte de la vida hacia los adentros de David, el rey David. Este tiene como subtítulo Dios, satisfacción del alma. Si hacemos un recordar brevemente lo que leímos en el Salmo 51, que había como un tono de angustia, de congoja, pidiendo clemencia y misericordia David a Dios porque ha quedado descubierto su pecado y todo lo que eso conllevó, inclusive que murió una persona en esta gestión. Y él tomó una mujer ajena y bueno, un escándalo. Pero este tono es muy distinto en el Salmo 63. Dios mío eres tú. Hace ese énfasis. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El tono es muy distinto. Hay un ámbito aquí, un aire, un marco más de admiración, de adoración, ¿no te parece? Dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, y he escuchado a tantas personas decir que la mejor forma, el mejor tiempo para orar es temprano a la madrugada, porque hay más silencio, está todo el mundo tranquilo, menos tráfico, menos ruido, menos interrupciones. Mucha gente lo hace así, otros pues lo dejamos para más adelante durante el día o tal vez en la noche, cuando cierra la noche, pero sabemos que podemos orar durante el día, ¿verdad? Oramos sin cesar, tenemos esa conciencia de la presencia de Dios, que es constante, no es por rato, no es que va y viene, no es el domingo por la mañana, el resto de la semana, pues no, Dios no está tan presente, está ocupado atendiendo otros asuntos, y entonces yo lo busco así por rato. No, es que ahora mismo el Señor está aquí conmigo, el Señor está ahí contigo, donde tú quieras que te encuentres, si tú eres de Cristo, si has creído en Cristo, nada nos puede separar del amor de Dios, como dice en Romanos capítulo 8, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hace residencia en nosotros, está presente, constante, y así estará. Y por eso, cuando uno lee las palabras Padre eterno, significa que Dios siempre será nuestro Padre, siempre, para siempre. Eso no tiene fin. Y Él nos adoptó como hijos al creer en Cristo. Siempre aclaramos que no, esa frase que mucha gente dice, todos somos hijos de Dios, los que han creído en Cristo sí, los que no han creído no, todavía no, podrían serlo si tan solo creen en Cristo como Señor y Salvador, son reconciliados por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, justificado, glorificado, santificado, adoptado, redimido, vida eterna, ciudadanía celestial, somos embajadores y somos soldados del Señor. Casi nada. Imagínense qué bendiciones tan extraordinarias tenemos y tenemos que meditar en ellas.
Hoy estamos meditando en una de ellas, que es la oración. El poder hablar con Dios, dirigirnos a Él. ¿Quiénes somos nosotros para podernos dirigir al Creador de todo? Al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. ¿Qué mérito tenemos? No tenemos ninguno porque éramos pecadores, estamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora, como hijos, redimidos, salvos, sin condenación eterna, al haber sido adoptados, pues entonces sí, ahora tenemos un standing. Un standing que luego que el velo se rasgó cuando Cristo muere en la cruz. Recuerda eso que está en la Escritura, en los Evangelios. Nosotros tenemos acceso directo al Padre y nos acercamos al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo ese crédito, todo ese mérito se lo lleva Él. Pero nos da ahora una posición, ¿no? Como dice en Juan capítulo 1, nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y en Romanos capítulo 8 dice que el Espíritu nos certifica eso, que somos hijos de Dios. Dice el versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Notas qué diferente del Salmo 51. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada. Serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y muchas veces David, no tan solo en su carácter personal, tuvo situaciones en las que tuvo que clamar a Dios. Recuerden que Israel siempre ha estado rodeado de enemigos. Estuvieron en combate muchísimas veces. Todavía al día de hoy, este segundo que estamos hablando, siguen rodeados de enemigos y siguen combatiendo. Así es esto. Así será hasta que sea cumplida toda la promesa que Dios le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, al rey David. Va a haber una descendencia que no se va a poder contar. Ellos serán la nación número 1 del planeta. Cristo reinando directamente en la tierra desde Israel. Las cosas van a concluir con la voluntad santa y perfecta de Dios. Estarán los apóstoles presentes, serán realmente una nación sacerdotal, como Dios siempre quiso, como se propuso para con ellos, a pesar de ellos, a pesar del rechazo, a pesar de que cuando tuvieron al Mesías de frente fue llevado al madero, pero eventualmente sus ojos se van a abrir. Vamos a leer rapidito antes de seguir con este tema que estamos tocando. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 1, ya que estoy mencionando esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, recuerden, es un libro profético hacia el futuro. La Biblia tiene varias dispensaciones, pero para hacerlo más simple, me gusta el sistema que presenta algunos pastores que conozco, y donde dicen que la Biblia básicamente se separa. La gente rápido dice Antiguo y Nuevo Testamento. Si lo vieras de esa manera y todos los tratos que tiene que ver Jehová con Israel, tendrías que incluir a los evangelios como parte del Antiguo Testamento, porque todavía sigue trabajando con las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los primeros capítulos de Hechos todavía está haciendo lo mismo. Así que tendríamos que extender un poco lo que llamamos el Antiguo Testamento. Pero realmente lo que Dios está haciendo en este momento es conformando a la iglesia al cuerpo de Cristo en esta dispensación de la gracia. Está conformando todo, pero eventualmente se va a cumplir lo que el Señor le prometió a la nación de Israel, que va a terminar en el sitial, ¿verdad? Como dice en el capítulo 11 de Romanos, cuanto su plena restauración. Van a ser restaurados, pero ahora ellos están pagando el precio del rechazo. Rechazaron al Mesías. Sí, creen en Jehová,
leen los libros de Moisés y todo esto, pero esto es un ejercicio fácil de comprobar. Nacionalmente, la nación de Israel no adora a Jesucristo. No lo consideran Señor y no lo consideran Mesías. Ellos dicen que el Mesías no ha venido, que el Mesías va a venir. Es que lo tuvieron de frente y no lo vieron. Pero nada, no se preocupe. El Señor va a cumplir su palabra. Y ellos van a creer. Dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando dice todo ojo, es todo ojo, ¿sabes? Es un absoluto. Y los que le traspasaron, o sea, aquellos que lo mataron, aquellos que lo agredieron. No se concentre solamente en aquellos que pusieron los clavos en sus manos y en sus pies de Jesús, sino lo que hizo la nación a nivel nacional, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, o sea, todo el mundo, harán lamentación por él. Sí, amén. Los ojos espirituales que ahora están cerrados de Israel serán abiertos y se van a dar cuenta que siempre fue verdad, que Jesucristo es Señor y Salvador. Recuerde también lo que dice la Escritura, que toda rodilla se va a tener que doblar ante este nombre poderoso que es sobre todo nombre. Dios le ha dado ese sitial, esa posición, ese honor, ese poder, esa gloria, y toda rodilla tendrá que doblarse ante el nombre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Alabado sea su nombre. Pero hablando de Cristo, vamos a buscar aquí, que estamos tocando el tema de la oración. Y voy a buscar algunas porciones que me parecen que son importantes que las consideremos. Ya hemos mencionado del Padre Nuestro, ¿verdad? Vamos a los evangelios. Y vamos a buscar en los evangelios, y te pido que tengas un poquito de paciencia conmigo, vamos a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo del 5 en adelante. Entendiendo que Jesús está ministrando a la nación de Israel, que él vino sino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, que hasta en un momento dado le dijo a los apóstoles: por camino de gentiles no vayáis. Es que eventualmente Dios iba a hacer otras cosas, donde nosotros los gentiles no íbamos a quedar fuera. Ahora mismo en esta dispensación de la gracia, Dios está, ya Israel no es ese nene lindo, por decirlo de una forma, ¿verdad?, para comprender. No hay una distinción entre un grupo y el otro, entre gentil y judío. Ya esa pared ha sido quitada, la pared intermedia de separación que Pablo menciona en Efesios. Dios está haciendo algo nuevo que nadie vio venir, haciendo un nuevo hombre. Y está conformando la iglesia, cuerpo de Cristo, que es parte del misterio que no había sido revelado. Nadie lo vio venir. Dios hizo una movida estratégica extraordinaria y maravillosa, muy beneficiosa para ti y para mí, algo que debemos siempre agradecer y apreciar. Porque los que estábamos lejos en Cristo, ahora hemos sido hechos cercanos por su sangre. Porque tenía que haber un sacrificio, alguien tenía que morir, pero tendría que ser un sacrificio a la manera de Dios, para que el juez quedara satisfecho y conforme. Y él envía a su Hijo Jesucristo, su unigénito, para morir en la cruz. Lo hizo pecado por nosotros para morir en la cruz. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahí se cumplió lo que el juez exigía. Pero fue por medio de Cristo, porque ninguna persona sobre la faz de la tierra podía cumplir con el estándar perfecto y santo de un Dios perfecto y santo. Nadie. Pero como nos ama y no quiere que ningún hombre se pierda, ¿verdad? Quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces Jesucristo se convierte en este sacrificio perfecto, donde el juez ya dijo: ahora sí, todos los que creen en él, entonces llegan donde mí, y yo los adopto como hijos y los perdono. Maravilla de maravillas.
Estoy escuchando a la distancia, donde yo estoy, hace un sol tremendo y no veo nubes de lluvia, pero sí hay algo más a la distancia. Esto es lo que pasa con el clima aquí en este estado, en Florida. Las tormentas eléctricas surgen cuando uno menos se lo imagina y ya yo escucho truenos a la distancia. Y técnicamente, para aquellos que estudian estos fenómenos, el estado donde más rayos caen es Florida, lamentablemente. Y si usted le escucha, un rayo podría caer hasta 10 millas de distancia, o sea, aunque parezca que esté todo seco, podría manifestarse un centellazo de esos por ahí, aunque uno cree que el día está bonito y claro. Así que nada, curiosidades de la naturaleza, espero que no me pase nada. Estamos en Mateo capítulo 6, versículo 5. Mateo capítulo 6, versículo 5. La palabra del Señor dice así: y cuando ores, por eso estamos tocando este tema, y Jesús lo tocó, y Jesús oró en más de una ocasión. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Ya está haciendo aquí que una comparativa y está haciendo una advertencia. No seas como estos. Por ende, como Dios siempre cuando saca algo, no deja ese espacio vacío. Está diciendo, saca la hipocresía, no seas hipócritas como aquellos. Pero es que tiene que haber algo en su lugar y Dios va a decir entonces inmediatamente lo que viene más adelante y no nos deja rascándonos la cabeza diciendo, y ahora que no, da bastante información. Ahora el reto lo tenemos tú y yo. Si vamos a obedecerlo o no, ahí es donde está el fracaso grande de nuestra vida cristiana. En muchos casos es que sabemos mucho, pero no ejecutamos. No ponemos en práctica, o sea, no obedecemos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ahí tienen. Si eso es lo que quieren es la gloria de los hombres, la admiración humana, el que digan, wow, qué espiritual. Mira que esto es bien interesante. Yo he visto tantas cosas en mi vida de fe. Y a veces decimos y hacemos cosas que de verdad tenemos que detenernos a meditar. Está la persona que le dicen, fulano, fulana, dirígenos en oración. No, yo no. Y a veces que tienen miedo a hablar en público, tienen miedo de lucir tal vez, no sé, ridículos o que los cuestionen cuando eso está mal. Ese pensamiento está mal de entrada. Lo otro es para irlo llevando más lejos. Dile a fulana, a fulano que oren porque ellos lo hacen bien bonito. Mire, no es que sea bonito ni feo, es orar. Y orar es algo que se dirige al Padre en el nombre de su Hijo Jesucristo. Cuando se pierden esas oportunidades de orar, es una gran bendición. No sé en qué estamos pensando, no sé por qué. Son cosas que uno ve de la cultura de la iglesia y están las personas que dicen, no, fulano ora bonito, no pongas a fulano porque no me gusta como fulano ora, o fulano ora muy demasiado, aquel habla muy bajito, no sé lo que dice, como si las oraciones fueran para nosotros. Tengamos cuidado con esto. Estemos observando estas cosas y hagámoslo bíblicamente. El Señor da instrucciones que nos pueden ayudar a tener parámetros, reglas de cómo hacer las cosas. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, ¿verdad? Como hemos mencionado, hay instancias que hay oraciones que se hacen públicas. En la iglesia, en los grupos de estudios, a veces hay eventos que son donde hay mucha gente y ponen a alguien a hacer una invocación, a orar y a pedirle al Señor, ¿verdad? Porque la Escritura dice en Colosenses que todo lo que uno haga, lo haga como para el Señor. Y están esas oportunidades. Pero más en lo personal, pues entonces uno lo hace en lo privado, está en el cuarto, que no haya interrupción. Porque hay demasiada distracción a nuestro alrededor y siempre tenemos algo más que hacer. Y se van postergando las cosas y nunca terminamos orando. Y cuando lo hacemos a la ligera, a gran velocidad. Voy a leer esta parte nuevamente, el versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, porque el Espíritu sabe y discierne las intenciones del corazón. Inclusive, cuando leemos en Romanos,
donde dice que el Espíritu hasta nos ayuda en cómo debemos orar, porque a veces no sabemos cómo orar, ¿verdad? Se nos hace difícil o qué es lo que realmente le queremos decir al Señor. Y el Espíritu intercede por nosotros. Hasta en eso nos ayuda el Espíritu de Dios. Y Él sabe lo que queremos. Una cosa es lo que estamos pidiendo y lo que nosotros consideremos que es lo que necesitamos. Pero siempre demos el espacio que se haga la voluntad de Dios también, porque Él sabe. Y lo que Él nos ofrezca será mejor. Siempre será bueno porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Tengamos eso en mente. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos, porque se ponen con palabras altisonantes y grandilocuentes, como decía Aníbal González Irizarry, un hombre que daba noticias. Fue muy reconocido en Puerto Rico, ya partió, y yo tuve la oportunidad de tomar un curso con él de comunicaciones, y esa clase de verdad que yo se aprendía, y él venía, este era su estilo. Cuando él llegaba al salón y comenzaba la clase, él siempre traía un ejemplo que había escuchado, ya sea en la radio, había visto algo en el periódico y qué sé yo qué, y traía ejemplos de palabras de estas que no son muy comunes y que la gente a veces quiere realmente, pues, como te digo, sonar tan sofisticados, ¿verdad? Y a veces uno no puede, ¿qué uno puede hacer para impresionar a Dios? Es mejor ser sincero. Tampoco vamos a hacer oraciones ahí, a la trágala, como decimos en Puerto Rico, irreverentes, porque Dios se merece, o sea, este temor reverente y que nosotros seamos respetuosos para con Él. Pero tengamos cuidado de no abusar, porque yo veo a veces que hay gente que se ponen muy, muy informales con Dios. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Le está diciendo a ellos, a este grupo de los apóstoles para ese tiempo, no copien eso, no hagan eso. Ya Dios está diciendo, eso a mí no me agrada, eso a mí no me gusta, sé lo que están haciendo y eso está mal. Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, déjame hacer un alto aquí. Por si alguien dice, pero si Dios ya sabe lo que yo le voy a pedir, pues no tengo que orar, Él ya lo sabe. ¿Por qué oramos? Porque Dios lo pide. Porque dice cuando estuvimos en el episodio anterior estudiando, donde dice que orando en todo tiempo, ¿verdad? Y estuvimos leyendo que la oración es parte de la armadura de Dios en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, ¿qué dice? Dice, orad sin cesar. ¿Por qué vamos a orar? Porque Dios lo dice. Esa es la respuesta, no le demos mucha vuelta al asunto. Pero alguien puede decir, pero si Él lo sabe todo, ¿por qué yo voy a tomarme el tiempo de orar? Si Él ya lo sabe todo, oramos porque Él lo pide. No busquemos la quinta pata al gato, no nos enredemos. Seamos obedientes. Porque vuestros padres saben de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y aquí da el ejemplo que yo hice la aclaración en el primer episodio de que el Padre Nuestro es una oración básicamente judía, que el Señor está dando como un modelo, como un template, ¿verdad? Un patrón a seguir. Pero recuerden que Él dice que no quiere palabrerías y vanas repeticiones vacías, no las quiere. Pero Él le da esta estructura. Pero podemos considerar otras cosas en la Escritura, pero ya que estamos aquí, vamos a leer esto. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Por qué menciona que venga el reino? Porque esa es la esperanza física, la esperanza terrenal que Israel siempre ha tenido de que se establezca el reino aquí en la tierra, y se va a cumplir porque eso escrito está. No así la esperanza de la iglesia, que es que nos saquen de aquí para estar en gloria con el Señor. O sea, el cuerpo de Cristo tiene una esperanza. La iglesia o Israel como nación tiene otra. Pero es el mismo Señor. Eso lo hace interesantísimo. Venga tu reino, hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, que lo hemos mencionado en muchas instancias de mis versículos favoritos, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué dice ahí? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando esté la tribulación, que haya una gran persecución, y la va a haber, y el anticristo se va a ir detrás de los que creen en Dios, muy en particular la nación de Israel, los va a perseguir y van a morir muchos. Sabemos que van a morir muchos porque cuando uno lee en Apocalipsis que están los mártires de la tribulación, están clamándole a Dios que cuando los va a vengar, búscalo y voy a poner el texto donde está para que lo leas, te da a entender, uno puede deducir fácilmente que mucha gente va a fallecer. Es parte de la tribulación es juicio. Ellos van a pedir que el Señor, ¿verdad?, les supla, así como Isaías cuando estaba en una profunda depresión, necesitaba alimento y restaurar sus fuerzas porque estaba en una crisis. Y Dios le envió hasta aves para que como si fueran mozos de un restaurante, a traerle comida. El Señor tiene cuidado de nosotros y suple. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya nosotros sabemos que en Cristo, en esta dispensación de la gracia, todos nuestros pecados han sido perdonados, todos. Y entonces Él nos dice, así como sus pecados han sido perdonados, vayan y perdonen a los demás. Ahí es donde nosotros nos aguantamos y decimos, bueno, Señor, creo que puedo perdonar a aquel, creo que puedo perdonar a aquella, pero yo no creo que voy a perdonar a aquel o al otro porque tú no sabes lo que me hicieron, cuando Dios sabe lo que nos hicieron. Pero también nosotros podemos pedir que nos perdonen, porque uno siempre se pone en la posición, eso es una mala costumbre que tiene el ser humano, que nosotros siempre somos más las víctimas y no nos vemos como tal vez como victimarios, o sea, como que los que agredimos verbalmente a alguien, una ofensa. Siempre es, mira lo que me hicieron a mí, pero y cuando uno es el villano en la película de alguien, meditemos en estas cosas, de que cada uno se vea en su justa perspectiva. Como dice, examíname, oh Dios, ¿verdad? A ver si hay, en uno de los salmos, a ver si hay en mí camino de maldad. Y yo estoy parafraseándolo, pero lo voy a buscar y lo escribo. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Recuerda que cuando el Señor está haciendo esta oración, Él no ha ido a la cruz todavía. Y nadie sabía que Dios iba a ser el misterio de la iglesia, cuerpo de Cristo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque el enemigo va a estar al acecho en la tribulación fuertemente. El amor de muchos se va a apagar, la gente se va a entregar unas a otras, va a ser un tiempo el peor de todos los tiempos. Mas, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a leer, ya que estoy ahí cerquita en la vecindad del versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, mira, aquí está condicionado. Qué diferente es la dispensación de la gracia a la dispensación de la ley y este tiempo cuando Jesús estaba ministrando personalmente en la tierra. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Sin embargo, ya leímos, voy a reiterar este punto porque lo tenemos aquí ante nosotros, es bien importante. Él le dice a ellos, si ellos no perdonan, Dios no los perdona. Pero ahora en Cristo, después de la obra de Cristo en la cruz, de su muerte, sepultura, resurrección y glorificación, Él está sentado a la diestra del Padre en esta dispensación. Mira lo que dice, que ya todos nuestros pecados han sido perdonados. Por ende, como nuestros pecados ya han sido perdonados, que nosotros vayamos y perdonemos a los demás. Mira cómo Él nos dice, yo los voy a perdonar en la medida que ustedes perdonen. No, ya yo los perdoné en Cristo. Justificados. Mire qué clase de diferencia tan grande. Y eso me hace a mí pensar en un punto importante. Que a veces nosotros, y no es que esté mal, deja ver cómo yo digo esto de una manera que no, ¿verdad? No nos confundamos y yo no estoy cometiendo un grave error.
Cuando nosotros cometemos falta y las reconocemos delante de Dios, reconocemos los errores, debería ser así, los errores y horrores que cometemos. Pero si nosotros vamos a estar pidiéndole perdón al Señor todo el tiempo y todos los días, perdóname, entonces no le estoy creyendo al Señor que ya me perdonó en Cristo. Sí, yo hago un reconocimiento delante del Señor, lo hago en una oración, pero si yo tengo que estar pidiéndole perdón al Señor, perdóname esto, perdóname, pero entonces, ¿le creemos que ya nos perdonó en Cristo o no? ¿Tenemos duda de ese perdón? De esa libertad. Hemos sido libertados del pecado y nuestros pecados han sido perdonados y estamos reconciliados y justificados delante de Dios. Medita en esto porque eso es bien importante, porque si no, no vas a encontrar paz. Siempre vas a tener una duda, como alguna gente lo tiene. Yo creo que Dios perdona tal vez el 95% de las cosas, pero hay un 5% que nunca la va a poder perdonar. Pues entonces, nadie llega delante del Padre si no está completamente, ¿verdad? Para tener acceso al cielo, vamos a decirlo de esta manera, para entrar a la presencia del Señor, para ser parte de todo esto, uno tiene que tener a Cristo como Salvador y tener perdón de pecados y vida eterna y todo lo que viene con la salvación, con el Evangelio de salvación. Y nuestros pecados han sido perdonados. Si no es así, entonces no estamos entendiendo bien la Biblia. Entonces nuestros pecados no han sido perdonados y tenemos que pedir perdón todo el tiempo. A ver si a lo último, cuando nos toque partir de este mundo, a lo mejor lo logramos. A lo mejor sí Dios nos deja entrar. No, eso es una doctrina, una manera de ver las cosas bíblicas peligrosa, muy peligrosa. Y estamos minimizando la capacidad de Dios de realmente sí poder salvarnos. Estamos minimizando el poder, bajando el efecto poderoso, salvífico de la obra de Cristo en la cruz, el derramamiento de su sangre, y que cuando nosotros, la palabra dice, ¿verdad?, creen en el Señor Jesucristo, cuando creemos en Cristo, la salvación por fe, no por obras, entonces que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer, ¿verdad?, que nos va a salvar, que nos va a reconciliar, que nos va a adoptar, si creemos en Cristo. Si no es así, entonces uno está pidiendo perdón todo el tiempo, perdón, entonces nunca sabemos, nunca hay certeza. Nunca hay certeza y eso yo creo que está mal. Pero nada, aquí lo tenemos, lo estamos leyendo, lo estamos considerando tú y yo y tenemos que darle mente a estas cosas. Cuando uno va a Filipenses, ahora estamos en una carta del apóstol Pablo, parte del conglomerado de cartas, epístolas que hay dirigidas a la Iglesia Cuerpo de Cristo, donde hay mucha de nuestra instrucción para esta dispensación de la gracia. Sabemos que está los famosos versículos 6 y 7. Aquí está parte de la estructura de la oración y de lo que se lleva a cabo cuando oramos, porque está clara la voluntad de Dios. Volvemos a tocar el tema, si nosotros estamos creyéndole a Dios, estamos obedeciéndole, si estamos entendiendo su palabra. Cuando no la entendemos, pidamos sabiduría. Cuando hay palabras que son complejas, busquemos diccionarios bíblicos y diccionarios, ¿verdad?, seculares también, que nos sirvan para tener el mayor contexto de lo que dice la Escritura, porque esto fue escrito en otros idiomas en el pasado, ¿verdad? Estaba el arameo, el griego. Y entonces, para nosotros poder entender y comprenderlo claramente para nuestro contexto del siglo XXI, y cuando vayamos a obedecer, cuando encontramos con directrices de Dios, estas instrucciones, mandatos de parte de Dios, las entendamos plenamente para llevarla a cabo como Él quiere que las llevemos a cabo, porque si no vamos a estar en error. El peligro del error es que si yo adopto el error, se lo voy a pasar a otro. Y se riega como un incendio. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, que muchos de ustedes lo sabemos de memoria, pero estamos tocando el tema de la oración. No me he desviado del tema de la oración. Por nada estéis afanosos. Cuando leímos que Dios sabe de las cosas que tenemos necesidad, lo leímos en los evangelios,
y le dijo a los apóstoles sobre este aspecto de las necesidades que tenemos. En esta dispensación, mira la instrucción que Cristo glorificado, resucitado, le dice al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo deja plasmado para que 2000 años después llegue a este segundo que tú y yo estamos meditando en esta palabra, para que sea para ti y para mí. El contexto histórico es aquella época que estaba el apóstol Pablo ministrando, pero eso trasciende siglo tras siglo, es aplicable a cada época, y ahora estamos en el siglo XXI con todo lo que está pasando el día de hoy. Esta palabra sirve para el día de hoy. Por nada estéis afanosos. Eso es una directriz de parte de Dios. No se agiten, no se preocupen, no se afanen. Por nada. Entonces, okay, ¿qué hago, Señor? Porque uno está tan acostumbrado a estar tan tenso y tan ocupado y preocupado. Por nada estéis afanosos, sino, y aquí viene el cambio. Saca el afán y aquí va lo que va en su lugar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Mira lo que está diciendo. Vuelvo un poquito para atrás, lo que estaba mencionando, de que leímos que Dios sabe que tenemos necesidad de las cosas antes de que las pidamos. Para aquellos que dicen, si ya Dios lo sabe, no tengo por qué orar porque Él ya lo sabe. ¿Qué hacemos con esto? Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. El Señor nos está diciendo, tráiganme sus peticiones, sus ruegos, diríjanlas hacia mí. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Porque hemos sido comprados a precio de sangre por su Hijo Jesucristo y ahora le pertenecemos. Él nos está diciendo, hagan esto. Nosotros no podemos estar viniendo con pero ¿por qué? No entiendo. Pero Señor, ¿por qué tú me pides esto? Así nuestra vida va a ser tan atropellada. Nuestro avance, nuestra madurez espiritual va a ser bien difícil. No porque Él la hace difícil, es que nosotros la complicamos. Y hay cosas sí profundas de la Escritura que tenemos que ahondar más. Pero hay otras que son literales ahí presentes. El Señor nos está diciendo que sean conocidas nuestras peticiones delante de Él en toda oración y ruego, pero añade otro elemento que es repetitivo en las cartas del apóstol Pablo. Cuando se repite algo, Dios está puntualizando, enfatizando, subrayando algo. Con acción de gracias, porque nosotros no podemos seguir haciendo oraciones de petición todo el tiempo. O sea, que Dios no está haciendo nada. No le vamos a dar gloria a Dios. No le vamos a dar gracias a Dios como si Él no estuviera haciendo nada. Obviamente hay peticiones que se han hecho que todavía no hemos tenido respuesta, pero las que sí. Y además no le vamos a dar gracias por la salvación, perdón de pecados, vida eterna, redención, adopción, reconciliación, justificación, su amor, su paz, su consuelo. No le vamos a dar gracias por su Hijo Jesucristo. No le vamos a dar gracias porque su presencia es constante en nuestras vidas. Mire cómo está aquí, nos está diciendo cuando oren, consideren esto. Tráiganme las peticiones, tráiganme sus ruegos con acción de gracias. Sean agradecidos. Y en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice que demos gracias a Dios en todo. Cuando Dios nos está diciendo, den gracias, pues demos gracias. ¿Por qué buscar la quinta pata al gato? ¿Por qué enredarnos en una trigonometría bíblica que no nos beneficia, no nos edifica y confunde a medio mundo que está a nuestro alrededor? ¿Qué va a pasar si hacemos esto? Causa y efecto, acción y reacción. El versículo 7. Y la paz de Dios, en medio de tanto agite, tanta frustración, desesperanza, incertidumbre que vive tanta gente, la gente lo que quiere es paz. Pero hay gente que busca la paz tomando bebidas alcohólicas, usando drogas, ocupándose y manteniéndose ocupado, entreteniéndose, buscando entretenimiento, distracción y dejando a Dios fuera de la ecuación. No importa cuántas cosas hagan, nunca están satisfechos y nunca tienen paz. Aquí el Señor nos está diciendo cómo se consigue. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará. O sea, es otra manera de decir que protegerá, cuidará
vuestros corazones y vuestros pensamientos, porque ahí es que sucede nuestro torbellino, es aquí en la mente. Si pensamos mal, vivimos mal. Si pensamos bien, si tenemos buena doctrina, vamos a vivir bien. Hagámosle caso a Dios. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí está la clave de todo. Siempre está ese nombre ahí, en Cristo Jesús, por Cristo, en Cristo, somos de Cristo, Cristo nuestra esperanza de gloria, en Él estamos y nos movemos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. La oración no se hace a lo loco. La oración se hace con el entendimiento. Uno se goza en eso, se deleita en eso, se hace con intención. Voy a orar, voy a sacar este tiempo para orar, no quiero distracciones. Mire, otra cosa que yo quiero, tal vez usted dirá, no seas tan rígido, yo no quiero ser rígido, ni quiero ser legalista, porque la gracia es el antídoto al legalismo, pero yo observo cosas que a mí me confunden. Y digo esto sin ánimo de ofender, ¿verdad? Yo no digo, tienen que hacerlo como yo estoy diciendo. Estoy haciendo una observación y usted considere lo que yo le voy a decir. Hay una reunión de un grupo de personas. Puede ser la congregación, puede ser un grupo grande, puede ser un grupo más pequeño. Y le decimos a Pedro José, el hermano Pedro José, que nos dirija en oración. Hermano Pedro José, diríjanos en oración. Inclinemos nuestros rostros y nos ponemos en actitud, ¿verdad? De ¿verdad? Ser sobrios y concentrarnos en la oración que Pedro José va a presentar delante del Señor. Pedro José empieza, Padre Santo, y cuando empieza a orar, todo el mundo empieza a orar a la vez y yo no oí nada de lo que Pedro José tenía que decir. Ahora, sé que Pedro José le está hablando a Dios. La oración es para Dios, no es para mí. Pero si lo designamos a Él para que dirija, los demás hagamos silencio. Nos unimos a esa oración. Porque si todo el mundo habla a la misma vez, es bien difícil que concentrarse. No es que Dios no pueda escuchar todas las oraciones a la vez, seguro Él es Dios. Pero tengamos ese cuidado de que, porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y no causemos todo este revuelo, porque entonces, ¿para qué escogemos a Pedro José para que haga esa oración? Simplemente digamos, oremos. Entonces todo el mundo ora. Y algunos oran más bajito, otros más fuerte, unos se ponen de rodillas, otros levantan las manos, y eso es la persona con Dios. Pero cuando hay reuniones y alguien le dice a María, dirige una oración, pues dejemos que María ore. Y los demás estamos ahí meditando en un momento muy especial en que estamos ante la presencia de Dios en oración. Nada, tal vez dirá, no seas tan suspicaz y no seas, bueno, en inglés llaman picky, ¿verdad? No seas tan picky, pero es que no podemos seguir con tanto desorden. No puede haber tanto desorden alrededor de nosotros, porque entonces estamos saboteando un momento tan particular, y queremos hablar de oración porque mire cómo está el mundo, mire en qué dirección van las cosas, mire los aires de guerra, las complicaciones económicas que está teniendo muchísima gente. Hay muchas personas en depresión, frustradas, no saben qué va a pasar el día de mañana, tienen situaciones matrimoniales, crianza de hijos y todo eso pesa mucho en el corazón, en la mente de la gente. Pero el Señor nos está diciendo, vengan a mí, tráiganme sus necesidades, oren. Hace poco tuve la oportunidad de estar en una reunión donde habían personas que participamos de una misma organización. Y escuché algo que se me quedó. No pude evadir que escuché que una persona dijo, pero es que todo no se puede resolver con oración. Y yo dije, creo que no se dio cuenta lo que dijo. Me quedé callado, no iba a formar un issue sobre eso, pero hice así y lo agarré. Me di cuenta lo que dijo. No todo se resuelve, sí, hay cosas que hay que llevarlas a la acción. Y muchas cosas las podemos resolver si nosotros, ¿verdad? Nos enrollamos las mangas, ¿verdad? Y actuamos sobre las necesidades. Pero ¿por qué no orar?
Si seguimos guardando las cosas que tienen que ver con la cristiandad y engavetándolas, porque pues, no queremos ofender a nadie, ¿verdad? Y no queremos arrojar mucha luz hacia nosotros, que no miren para acá. Entonces la gente va a ver más de lo otro y no van a ver tanto de los cristianos, de los miembros del cuerpo de Cristo. Y la oración me parece a mí que es algo extraordinario, una gran bendición que tenemos. Vamos a tocar este tema ya en el próximo episodio. Vamos a darle cierre, ¿verdad? Porque era un alto que tenía que hacer, porque este tema es demasiado esencial. En el punto histórico que nos encontramos tú y yo, cada día que pasa, cada segundo que pasa, minuto, hora, día, semana, mes y año, nos va acercando al momento de nuestro encuentro inevitable con el Señor. Maravillosamente inevitable. Y así estaremos para siempre con el Señor, dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo del 13 al 18, y en Primera de Corintios, capítulo 15, donde dice que nos van a dar un cuerpo incorruptible, inmortal, glorioso. Vamos a escapar de esto, de este traje de buzo, y nos van a dar algo nuevo que está apto para la presencia gloriosa en el aire, que vamos a estar con el Señor, y así estaremos para siempre con Él. Y después vienen todas las cosas que van a ir sucediendo, el cumplimiento de todo lo que se ha profetizado. Dejó de tronar, hay algunas nubes por ahí, espero que no sean de esas nubes. Aquí caen rayos secos, le llaman. No necesariamente tiene que estar lloviendo ni nada. De momento cae algo por ahí. Pero hasta ahora voy bien. Así que si me ves en el próximo episodio, quiere decir que sobreviví otro día más. Es mi oración al Señor que te dé mucha sabiduría, crecimiento espiritual, discernimiento en su palabra, y que llevemos a cabo lo que Él quiere que llevemos a cabo, que nos mantengamos firmes en esta gracia en la que estamos, alejándonos del legalismo, no caer en lo que ya Pablo advirtió en las cartas de Timoteo, que algunos apostatarán de la fe escuchando doctrinas de demonios. Eso está ya anunciado, eso va a pasar, ha venido pasando. Lo que tenemos que evitar es que no te pase a ti, ni a mí, ni a tu familia, ni a la mía, ni a tu iglesia, ni a la mía. Porque ya el Señor dijo en su palabra que va a pasar. Algunos, no dice todos, algunos van a apostatar, a alejarse, a tornarse de la fe para escuchar no la palabra de Dios, no la sana doctrina, sino doctrinas demoníacas. Casi nada. Mire qué peligro. Mira que el que crea estar firme, que no caiga, dice la palabra. ¿Ves? Ahí tronó otra vez. Ese es mi cue de hasta aquí está bien. Ese trueno también me hace recordar que se acerca una tormenta, tiene algo a la distancia. Nosotros como creyentes le tenemos que decir a la gente que se acerca una tormenta, la tribulación viene. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, eso está anunciado. Y nosotros como embajadores le tenemos que llevar un mensaje a la gente de que se reconcilien con Dios, como dice segunda de Corintios capítulo 5, en los últimos versículos. Somos embajadores y llevamos un mensaje de reconciliación al mundo. Ese evangelio del cual Pablo dice que no se avergonzaba porque es poder de Dios, que salva a la gente, la transforma, tenemos que llevar ese mensaje porque el tiempo se nos agota. Y cuando oímos esos truenos a la distancia, es que se acerca una tormenta. Que el Señor te bendiga mucho.